Muy bien, hermanos, un cordial saludo a cada uno de ustedes. Es una alegría estar una vez más en la casa de nuestro Dios y una vez más para escuchar la palabra de Dios. El mundo en el cual vivimos, hermanos, es un mundo lleno de conceptos, lleno de teorías, lleno de definiciones para cada cosa. Esta noche, si yo tomo este objeto, todos sabemos qué es: un lapicero, un bolígrafo. Nadie puede venir esta noche y decirnos esto es un automóvil. Nadie puede venir esta noche y decirnos esto es una mesa. Todos sabemos que es un bolígrafo, un lapicero. Si yo estoy tomando esto aquí, es un micrófono. Entonces todo tiene una definición, un concepto. Están los parlantes, está la construcción, todo tiene un concepto. Este mundo está lleno de conceptos, lleno de conceptos. El ser humano tiene mucho conocimiento. Desde que nacieron las ciencias, la investigación se ha profundizado muy profundamente y ha llegado a descubrir cosas que antes no se conocía. El ser humano de hoy en día tiene tanto conocimiento que a veces va más allá de lo que puede hacer o puede experimentar. Y es en la duda que nace la profundidad de su investigación. Pero el ser humano de hoy en día, con todos los conocimientos que tiene, con todas las cosas que sabe, todavía está cometiendo errores. Por ejemplo, ¿quién no sabe en esta noche que es malo mentir? Todos sabemos que es malo mentir. Y todos sabemos que es mentira. Es decir, algo contrario a la verdad, o sea, hablar falsamente. Pero sabemos que es malo mentir y continuamos mintiendo. ¿Cuántas veces prometemos y venimos a la iglesia muchas veces y arrodillados le decimos: Señor, hoy no quise mentir, perdóname, pero mañana ya no voy a mentir? O le decimos: Señor, dame la fuerza para decir siempre la verdad, aun cuando vaya en contra de mí. Prometemos decir siempre la verdad. Sabemos qué es la verdad, sabemos qué cosas tenemos que hacer, pero en el ser humano hay una lucha entre lo que quiere y lo que debe hacer, entre lo que hace y lo que necesita hacer. Y el ser humano anda por la vida en esa lucha. Muchas veces los seres humanos no quieren hacer las cosas malas, pero en el momento menos pensado se encuentran haciendo justamente esas cosas malas. Esta noche vamos a estudiar la historia de dos hombres, quienes no querían y estaban dominados por las cosas que no querían hacer. Su historia se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 5. Esta noche vamos a estudiar la historia de un hombre preso de las cosas que él no quería hacer, preso de las cosas que lo dominaban, preso de las cosas que le atormentaban en la vida. Él quería caminar en dirección de un ideal y no lo podía alcanzar. Salía las cosas que le dominaban y le obstaculizaban ese camino al éxito, a la vida. Y es por eso que esta noche vamos a estudiar su historia. San Marcos capítulo 5. Versículos 1 en adelante. Es la historia del endemoniado de Gadara. En algunas versiones dice el endemoniado gadareno. En realidad era el endemoniado de un lugar llamado Gadara. Dice la lectura aquí en San Marcos capítulo 5, 1 en adelante. Hermanos, antes de leer el texto bíblico vamos a orar. Vamos a inclinar los rostros ahí donde estamos. Eterno Dios, muchas gracias por darnos esta noche la oportunidad de abrir tu palabra. Muchas gracias porque esta noche tenemos tu palabra en nuestras manos y a través de ella nos vas a hablar a nuestro corazón. Quizás a más de una persona esta noche este mensaje puede llevar un cambio, un poder capaz de transformar su vida, porque a través de tu palabra tú nos hablas directamente. Y si tu palabra fue capaz de cambiar la vida de muchas personas cuando estuviste en esta tierra, hoy también lo puedes hacer. Y esta noche más de una persona recibirá este mensaje. Y en tu amor, tu poder obrará cambios en los hogares, en las familias que verán este mensaje
que escucharán, Señor, tu palabra esta noche. Quédate en medio nuestro en la persona de tu Santo Espíritu. En el nombre sagrado de Jesús te pedimos. Amén. Leemos el texto bíblico, San Marcos capítulo 5, versículos 1 en adelante. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros, y nadie podía sujetarlo, ni con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y había destrozado los grillos, y nadie lo podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces por los montes, por los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él y gritó a gran voz: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no nos atormentes. Pero Jesús le decía: sal de ese hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogó con insistencia que no le enviase fuera de esa región. Y allí cerca del monte estaba paciendo una gran piara de cerdos, y los demonios le rogaron: envíanos a esos cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les permitió, y los espíritus impuros salieron y entraron en los cerdos, que eran como 2000. Y la piara se lanzó al mar desde el despeñadero, y allí en el mar se ahogaron. Hasta ahí la lectura bíblica esta noche. La historia cuenta que un día Jesús fue a Gadara. Yo quiero decirles una cosa, hermanos. Jesús, cuando estuvo en este mundo, nunca fue a un lugar porque le sobraba tiempo. Jesús nunca fue a un lugar porque quería pasar el tiempo, porque le sobraba un espacio en la agenda. Jesús siempre iba a un lugar con un propósito. Y un día tomó a sus discípulos y les dice: hijos, vamos a Gadara. Yo imagino que más de uno de ellos le habrá dicho: Señor, ahí existen muchos endemoniados. ¿Para qué vamos a ir? Aquí esta gente necesita que tú los prediques, que tú les hables. Pero Jesús les dijo: vamos a Gadara. Y yo quiero decir esta noche, hermanos, no hay un lugar en este mundo al cual Dios no pueda llegar. No hay una sola persona en este mundo a quien Jesús no pueda visitarle para transformar su vida. No hay un lugar en todo nuestro planeta donde no se necesite de Jesús. Porque donde quiera que haya una persona sedienta de las verdades bíblicas, Jesús estará con los brazos abiertos para entrar a esa vida. Y esta noche, si tú estás viendo este mensaje a través de una pantalla, si tú estás quizás confundido en un mundo con problemas y piensas que quizás Jesús no puede hacer nada por ti, quiero decirte: por más alejado que estés, por más difícil que sea tu situación, Jesús va a llegar a tu vida. Y quizás esta noche está llegando a través de este mensaje. Y Jesús, dice la Biblia, fue a Gadara, cruzó con la barca que tenía y fue allá. Y efectivamente, cuando Jesús llegó a aquel lugar, vino de la montaña, de los sepulcros, un hombre poseído por un espíritu inmundo. Y yo quiero decir una cosa, hermanos: el enemigo es un ser real, existe. Hay muchas personas que niegan la existencia del diablo y dicen: no, diablos somos nosotros, diablos son los malos. No, el enemigo existe. Muchas veces el enemigo toma posesión de las personas, se manifiesta públicamente y trae infelicidad a los hogares. Y en esta ocasión el enemigo se había metido en esos hombres, y es por eso que esos hombres vivían como vivían. Y esos hombres vivían en los sepulcros, allá, gobernados por el enemigo, dominados. Y dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, esos hombres reconocieron a Jesús. Esos hombres se dieron cuenta que Jesús había llegado y corrieron a entregarse a Jesús. Pero cuando se entregaron a Jesús, el enemigo brotó en su ser y empezó a decirle: ¿por qué están aquí? Esos hombres tenían sed de Jesús,
Pero cuando ellos fueron a entregarse a Jesús, el enemigo no los dejó. Salió de frente y le dijo a Jesús: ¿por qué has venido aquí? Quizás esta noche estoy predicando para alguien que quiere entregar su vida a Jesús, pero el enemigo está poniéndose adelante y obstaculizando tu decisión. Quizás estoy hablando para alguien que ya ha decidido entregarse a Jesús, pero han pasado tantas cosas en su vida y el enemigo ha hecho que tú no te entregues a Jesús. Este hombre fue a Jesús con el deseo de encontrarse con Jesús, pero el enemigo saltó ahí. Y cuando Jesús vio a estos hombres deseosos de entregarse a Él, cuando Jesús vio a Él y vio en Él un corazón sincero de entregarse a Jesús, Jesús se puso firme y reprendió al enemigo y le dijo: deja libre a ese hombre, dejen libre a ese hombre. Y cuando Jesús les pregunta: ¿cómo te llamas? Recordemos, la pregunta de Jesús está en singular: ¿cómo te llamas? Y la voz interna, el enemigo poseyendo a ese hombre, le responde en forma plural: me llamo Legión. ¿Y por qué Legión? Porque somos muchos. Cuando una persona se aleja de Dios, cuando una persona deja los caminos del Señor, el enemigo empieza a gobernar su vida. Y es por eso que empieza el hombre a veces a caer en vicios. Y no solamente en una cosa, empieza a tener un desorden en su vida. Son el enemigo gobernando esa vida, llevándole por caminos donde él nunca pensó estar. Y ese hombre no estaba gobernado solamente por un demonio, sino por muchos. Es por eso que cuando Jesús reprende a los demonios, estos le claman: permítenos entrar en esos cerdos. Y dice la historia que esos cerdos eran como 2000 y los demonios entraron. Imagínese una vida atormentada por 2000 demonios. Y es por eso que ellos andaban así. Yo no creo que un ser humano normal empiece a vivir en los sepulcros. Yo no pienso que un ser humano normal empiece a golpearse con piedras. Yo no creo que un ser humano normal empiece a vivir una vida miserable. Toda esa vida terrible que estaban llevando era porque el enemigo estaba gobernando esa vida. Hay mucha gente que en este mundo dice así: Señor, ¿por qué no me dejas ser libre? ¿Por qué no me dejas que yo haga lo que yo quiera? Yo quiero decirte esta noche, si tú le estás diciendo eso al Señor, en el momento en que rechazas a Dios, automáticamente estarás pasando a aceptar el poder del enemigo, porque el enemigo está dominando hoy en día las vidas. Hoy en día el enemigo está gobernando los hogares. Hoy en día el enemigo está gobernando muchas veces los hijos. Y es por eso que estamos cosechando una sociedad tan triste y decadente. Pero a veces el ser humano no quiere aceptar y no quiere darle a Dios la oportunidad de dirigir su vida. Y este hombre fue a Jesús. Yo voy a decir una cosa esta noche: el lugar a donde debes ir, el lugar a donde tienes que acudir, no es quizás a buscar fórmulas humanas para resolver tu problema. Tienes que ir a Jesús. Este endemoniado no podía controlarse, no podía dirigirse él mismo. Mucha gente en este mundo piensa: déjenme dirigirme. Pero llega un punto en la vida que buscando nuestra libertad, empezamos a ser dominados por nuestras bajas pasiones, por los vicios. Llega un punto en que ni nosotros podemos dominarnos. No consigues decir no a eso que te angustia, no puedes dominarte. Ese endemoniado no podía dominarse, el enemigo lo estaba dominando, pero fue a Jesús y Jesús reprendió al espíritu inmundo y él salió. Y la historia dice que después que ese espíritu inmundo, los espíritus inmundos salieron, ese hombre quedó una persona normal. Solo Jesús tiene autoridad para expulsar los espíritus inmundos que dominan a un ser humano. Solo Jesús tiene la autoridad para reprender al diablo. El ser humano es un pobre títere en las manos del enemigo si no se entrega a Jesús. El enemigo va a hacer lo que quiere. El enemigo va a hacerle llegar a donde él quiere. Y es por eso que muchas personas cometen tantas cosas y después de asesinar, después de matar, se arrepienten, pero ya es demasiado tarde. El enemigo cumplió lo que quería. Pero esta noche la palabra del Señor dice que cuando ese endemoniado se acercó, Jesús lo liberó, entonces quedó una persona diferente. Y quizás se preguntaba: ¿y yo qué hacía aquí? ¿Qué hacía viviendo allá con los muertos allá? ¿Qué hacía golpeándome? Y la historia dice que cuando
los demonios salieron, le dijeron: Señor, déjame seguirte. Eran unas personas diferentes. Saben, los que no te dejan seguir a Jesús no son tus ideas, no son tus decisiones. Muchas veces es el enemigo amarrándote a las cosas que te llevan lejos de Dios. Lo que no te deja seguir a Jesús no son quizás tus elecciones pasadas, no es tu falta de tiempo, no es tu falta de seguridad, es tu falta de liberación. Jesús dijo en una oportunidad: y si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Solo en Jesús hay libertad. Yo conocí a un señor dominado por el vicio del alcohol, dominado. Era un hombre que tenía mucha dificultad para pasar un solo día sin tomar. Ese hombre había sido internado 3 veces en un centro de alcohólicos anónimos. Su familia había hecho todo lo posible porque ese hombre cambiase. Los vecinos habían colaborado para que él permaneciese en el centro de alcohólicos anónimos. Le dieron muchos obsequios diciendo: mira, te vamos a conseguir un empleo, pero por favor ya no sigas tomando. Te vamos a dar tal cosa, pero deja el vicio. Porque ese hombre era un problema en el lugar donde vivía. Porque cuando se alcoholizaba, él enloquecía. Venía y insultaba a todo el mundo. Y después que le pasaba los efectos del alcohol, él empezaba a llorar y a pedir perdón. Pero ya la gente no lo creía. Hasta que un día, él, en medio de sus locuras de alcohólico, agarró una piedra y empezó a quebrar la luna de los vecinos. Llegó un punto cuando los vecinos no lo soportaron más. Y entonces pensaron en juntar firmas para botarle del barrio. Solo que ese hombre no era solo en la vida. Tenía una esposa y tenía hijos. Algunos vecinos firmaban y decían que se vaya ese hombre, pero tenía una esposa que lo amaba a pesar de eso. Y tenía un hijo que le decía: papá, tú puedes ser el borracho que seas, tú puedes ser lo que sea, pero eres mi padre. Cuando la mamá quería botarle a ese hombre, ese hijito se agarraba del papá. Pero un día ese hijo también se cansó del papá, porque cuando iba a la escuela le decían: oh, tú eres un hijo de un alcohólico, tú vas a ser alcohólico, ¿qué otro futuro te espera? Y él, avergonzado, ya no quería ir al colegio. Y un día volvió y le dijo: tú no eres mi papá, porque si fueras mi papá no me darías ese ejemplo. Yo le visitaba muchas veces, y cada vez que yo le visitaba, ese hombre siempre estaba alcoholizado. No había una vez que yo le haya visitado y que esté sobrio. Siempre borracho, siempre alcoholizado. A veces lo encontraba en su casa y a veces fuera de su casa. Un día yo estaba regresando de Moquegua, y cuando yo regresaba de Moquegua, cruzando, era sábado, 6 de la tarde. Yo me acuerdo que estaba cruzando una zanja y abajo vi a ese hombre. Estaba ahí durmiendo. Estaba tapado con una frazada vieja. Yo lo reconocí, era él. Así que fui a su casa, me saqué el terno y le dije: señora, vamos a traerle a su esposo. Y fuimos a traerlo. La mujer se había cansado de ese trabajo. Ella prefería que allá él se quedase. Yo me acuerdo que lo llevemos a dormir a su cama. Él se quedó ahí vociferando, insultando. Al día siguiente nos levantemos muy de mañana para abrir la Biblia, hacer el culto familiar. Yo me acuerdo que ese hombre se levantó al escucharnos cantar. Y en ese momento él se levantó y tenía la botella de alcohol en su mano. Me miró muy fijamente a mis ojos y me dijo: si ese libro me pudiera cambiar a mí, yo ya hace mucho tiempo sería religioso. Si ese Dios en el que tú crees sería capaz de cambiarme a mí, hace tiempo me habría bautizado. Pero a mí nadie me puede cambiar, ni tu Dios, ni el Dios que sea, nadie me puede cambiar. Yo me acuerdo que ese día le miré muy fijamente a los ojos y le dije: Dios sí te puede cambiar. Y él, vociferando palabras malas, salió. No lo volví a ver durante un tiempo. Después de unos 8 meses, yo volví a su casa. Y cuando volví a su casa, volvía con la idea: ¿dónde estará ese hombre?
¿En qué lugar estará durmiendo? ¿En qué lugar estará tirado? ¿O ya lo habrán enviado a otro lugar? ¿Ya estará internado? Cuando yo fui a su casa, toqué la puerta, ese hombre me abrió la puerta. Yo me quedé sorprendido, era la primera vez que lo encontraba sobrio y en su casa. Yo pensé ya le habrá pasado la borrachera, estará en esos días de arrepentimiento. Él me abrió la puerta y corrió al sillón y estaba leyendo su Biblia. Yo quedé sorprendido, nunca lo había encontrado así. Y después de un momento él me dice: hijo, yo sé que te vas a sorprender, pero hijo, Dios sí me puede cambiar y me ha cambiado ya. Hace 6 meses que no pruebo una sola gota de alcohol. No podía creerlo. Los vecinos comentaban y decían: ese hombre, ¿qué le cambió? ¿Qué le transformó? Y él me dice: el Dios en el que tú creías, ahora yo también creo. Y yo pensé, este hombre habrá cambiado por 6 meses, pero el próximo mes, ¿qué será de aquí a 2 años? ¿Qué será de aquí a 3 años? Y hace 2 años atrás, después de 1 año, 2 años, hace 2 años atrás, él se bautizó en la iglesia adventista del séptimo día. Cuando él se bautizó, los hermanos no podían creer, su esposa no podía creer, su hijo no podía creer. Y el año pasado él viajó a Trujillo y contó su testimonio para muchas personas. Y les dijo cómo es que Dios podía cambiar la vida de él. Ese vicio que él no podía dominar, Dios dominó ese vicio en su vida y le liberó. Y en ese testimonio muchas personas pudieron ver a Dios liberando. Y 15 personas se bautizaron por el testimonio de él. Porque yo creo que si Dios fue capaz de transformar la vida de un endemoniado, si Dios fue capaz de librarle de esos complejos que le llevaban a golpearse, a atormentarse en la vida a ese endemoniado, Dios es capaz de transformar hoy día, en pleno siglo XXI, la vida de las personas. Y quizás en este momento yo estoy predicando para una persona que está pasando un momento difícil. Quizás a un hombre que está atormentado por un vicio. Quizás a un hombre cuyo hogar se está destruyendo, cuya esposa está haciendo cosas que están destruyendo la familia. Y quizás piensas que no hay forma de remediar la situación. Pero en el nombre de Jesús yo quiero decirte, hay solución para ese problema. Hay solución para la dificultad que estás viviendo. Hay solución. Hay un Dios que puede romper las cadenas que te están atando. Pero esta noche yo quiero hacerte una invitación. Ahí donde estás, en el lugar donde te encuentras, dale la oportunidad a Dios de reprender al enemigo que está atrapando tu vida. Preséntate a Jesús como eres, con los vicios que tienes, con las dificultades que tienes, con los problemas que tienes. Y dile: Señor, aquí estoy. Puedes liberarme a mí también. Yo creo que Jesús te va a extender sus brazos de amor y te va a decir: hijo, sí quiero y sí puedo. Y a las personas que están en este lugar, quiero hacer una invitación, un llamado también. Quizás hay algo en la vida que todavía necesitamos vencer. Quizás hay algo en la vida que todavía necesita Dios transformar. Y esta noche voy a hacer un llamado, una invitación. ¿Cuántos de los que están en este lugar quisieran decirle: Señor, obra con tu poder en mi vida? Rompe ese mal carácter que tengo. Rompe esos grillos que me amarran. Rompe y rechaza con tu poder. Reprende al enemigo que quiere atormentar mi vida. Yo voy a invitar que las personas que quieren decirle eso al Señor esta noche puedan ponerse en pie para hacer una oración. Y las personas que están viendo este mensaje a través de un televisor, a través de una pantalla, ahí donde estás, inclina tus ojos. En tu corazón dile: Señor, ven a mi vida y libérame también, como liberaste a ese hombre atormentado por muchos años. Vamos a inclinar los rostros. Eterno Dios, muchas gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra esta noche. Muchas gracias, Señor, porque podemos ver en la vida de este hombre a un hombre que fue liberado por tu poder, a un hombre que fue restaurado por tu amor. Quizás esta noche en muchos lugares haya personas con dificultades
dificultades, con problemas, con vicios que no han podido superar hasta ahora. Pero esos corazones sinceros que esta noche te piden, Señor, ayúdame, que tu poder, que tus ángeles, Señor, restauren esa familia, ese hogar, ese ser humano. Oh Señor, que en tu poder, tu amor pueda obrar muy fuertemente en los corazones, y que de aquí muy poco, Señor, de aquí a un corto tiempo, otra sea la historia para todos aquellos que confían en ti. Muchas gracias porque nos das evidencias de tu poder actuando en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y nos dirijas cada día. En el nombre sagrado de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias.